ustedes bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos a este desmadre. Bienvenidos a Solo para Ignorantes. Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos, sea domingo, lunes, martes, miércoles, el día, fecha en donde nos esté escuchando. Le damos la bienvenida a Solo para Ignorantes. Presentando directamente, viene refinando recién el azufre. El hombre que tiene la sangre por tinta. Un asesino de corazones. Las palabras de este autor te van a sencillamente a destrozar el alma. Bienvenidos a Solo para Ignorantes con nuestro querido Legati. Bienvenido, Legati. Salve, oh Legati. Vámonos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, señor Legati? Bien. Nada más a los pendejos les va mal. Eso decía mi abuelo. Eso Pero es. aquí andamos. Eso es muy bien. Qué bueno, hombre. Qué bueno que no seamos pendejos, ¿no? O por lo menos creamos que no seamos pendejos. Lo bueno es que hay gente que nos cree pendejos. Y eso es mejor todavía, ¿eh? Sí, de hecho, Sun Tzu en el arte de la guerra siempre Sí. decía: nunca muestres tus fortalezas a tus enemigos. ¿Qué? Muéstrate débil para que cuando menos lo esperen puedas atacarlos cuando bajen la guardia. Sí. Entonces, siempre no hay que aparentar más de lo que eres y tampoco menos de lo que eres ante las personas. La humildad termina cuando el arrogante quiere humillar. La humildad termina cuando el arrogante quiere humillar. Entonces, hay que saber tener una balanza y un equilibrio acerca de eso. Pero aquí andamos ignorantes como siempre. Me gusta un chorro cómo das la presentación con la música y todo, Nacho. Me da mucho gusto estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, aquí feliz de tener hoy a nuestro querido Legati aquí estrenando, porque en esta era de Yo Me Percibo, pues me parece muy bien que haya alguien que se perciba con algo positivo, ¿no? No con esas maricas. Digo, perdón. Entonces, pues muy contentos, hombre, muy contentos además porque íbamos a hablar de un tema, pero espera que es que me quedé pensando en lo del arte de la guerra. Y también los vikingos pensaban algo así, ¿no? Los vikingos primero hacían temer lo conocido y después eran más brutales para que la gente temiera lo desconocido. Era muy interesante esa postura. Entonces, por todos lados, ¿no? Está chévere. El terror psicológico El terror, sí. es el más importante que puedes presentar en una batalla. Porque desde el momento en que tú ya estás atacando a tu enemigo sin siquiera empezar la batalla, ya la tienes ganada. Entonces es muy interesante. He empezado a leer este libro, ya lo había leído en la universidad y lo encontré bien barato. Es muy triste encontrar. Bueno, está muy genial encontrar este tipo de conocimiento, pues de una manera muy accesible, porque estaba que en $3 y es un libro de más de 2000 años de antigüedad con una información de oro y pues está como que al alcance de todos. Sin embargo, pues la gente prefiere otro tipo de literatura, pero eso ya es otra cosa. Cada quien le gusta lo que quiere leer y lo que Sí, no, pero 50 se me hizo sombras, muy interesante. 50 sombras de Grey, prefieren. Yo me leí el libro, güey. Yo, ¿Cuál? yo leí 50 sombras de Grey Ah, porque sí. quería No empezar a leer. jodas. Sí, sí. No jodas. Y ¿Y qué te lo pasó? juro, o sea, porque apenas estaba como que iniciándome en la lectura. Yo empecé a leer como que a mediados de la universidad. No es de que yo empezara a leer desde pequeño, ¿no? Como que a mediados de la universidad despertó esta hambre del conocimiento y pregunté, ¿cuál es el bestseller? Me acuerdo que fui a un Sears, una tienda, y me dijeron, no, pues este es el bestseller ahorita, el más vendido. Ah, bueno, vamos a ver cuál es el libro más vendido. Y compré 50 sombras de Grey. Y ya cuando empecé a leerlo, pues me puse bien cachondo, güey. Pero, pero de verdad, pues fue como que el primer libro que leí así bien completo para tratar de entenderlo. Y me acuerdo que empaticé un poco y al mismo tiempo fue muy contradictorio para mí. Pero no hablemos de 50 sombras de Grey en este podcast, por favor. Hay que hacer Vamos a uno, hablar hay que hacer uno de 50 sombras de Grey, ¿no? Tal vez puede ser.
Demasiado, sería demasiado. Pero bueno, vamos a hablar de la Matrix, vamos a hablar de esta dimensión que nos espera al morir. Existen muchas teorías acerca de lo que es la Matrix. Hubieron varias investigaciones a través de los años acerca de esta dimensión que se encuentra al final de nuestras vidas. Inclusive vamos a hablar un poquito de Jacobo Greenberg, el doctor del UNAM, un gran científico desaparecido en los ochentas. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto. ¿Qué sabes tú de la Matrix, Nacho? Que había un señor que era negro y le dio un par de pildoritas a un señor que no era negro. Sí, güey. Pero sí, se llamaba Morfeo. Eso, Morfeo, sí, sí. y de hecho su nombre es muy filosófico porque es aquel que es el dios de los sueños. Claro, es que yo estaba Entonces, muy joven cuando estrenaron estas películas. Yo tenía como 7 años, no sé, o algo así. me gustaban mucho. Yo siempre me aviento la trilogía como cada 3 o 4 años me aviento la trilogía Sí. para acordarme. Es como mi segunda película favorita, después de Interestelar, obviamente, y después Señor de los Anillos, pero me llama mucho la atención de la Matrix porque obviamente el boom, el auge de este tema fue en los 2000 cuando las hermanas, bueno, en ese momento eran hermanos Wachowski, ya después se cambiaron todo a ser mujer, pues, Ahora y que son pues los, ya, ahora, créeme, el otro día leí que ahora eran perros Wachowski, ¿no? no manches, ¿En como perros serio? Wachowski. Sí, como que se vean, eran transespecie ahora, No, no, no es cierto. ¿En ¿no? serio? No No sé, sé, no no sé, hay sé. tanta gente loca diciendo tantas cosas que eran transespecie. O que querían participar en Monsters 4 o 5, no sé. Por lo que salía el primo de ellas ahí, el del ojo Wachowski, No manches, no, pues ¿no? qué loco, eso sí no sabía, pero de lo que sí estoy seguro es que hicieron una de las mayores obras cinematográficas de toda la historia. Hay que separar siempre el artista de su trabajo. A veces los artistas pueden ser muy apasionados y diferentes a lo que hacen en su trabajo. Sin embargo, hay que destacar que hicieron un trabajo excepcional con esta trilogía y pues lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. La segunda igual no fue muy bien recibida, la tercera fue un estreno mundial a la misma hora, fue impresionante y prácticamente nos habla de que al final de nuestra vida podemos despertar en la Matrix, pero depende mucho de nosotros. Existe esta teoría de que la Matrix es una dimensión que está lejos de nosotros, está en otro plano existencial y que nosotros debemos de despertar para poder vivir en ella, para poder salir de esta simulación. Básicamente la Matrix lo que viene siendo es una simulación de todo lo que está a nuestro alrededor, de que esto en este mundo, en este momento, el ahora no es real. Y eso destaca mucho porque está un poco contradictorio debido a que el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Física de hace un año, güey, explicaba justamente que la realidad no existe si no está siendo observada a un nivel de nanopartículas. Ujú. Cuando tú no observas una partícula, esta partícula se comporta de una forma diferente. Entonces prácticamente está diciendo que la realidad no existe y que solamente es la perspectiva. Y ahí es donde podemos meternos un poco a la filosofía, pero desde el punto de vista científico te están diciendo que la realidad no existe si no está siendo observada. Entonces ahí es donde te vuela la cabeza tratar de comprender de qué es real y qué no es real. Obviamente tú estás aquí y ahora, estamos ahorita en un en vivo, estamos en un podcast, estamos platicando, pero si una persona no nos está viendo, no viene siendo real. Ujú. Obviamente la exposición es a nivel de partículas, pero también es a la hora. Y te vuelve la cabeza, porque no sabes si lo que estás viviendo en este momento es de verdad o no es de verdad. Y ahí es donde ya empiezas a volverte loco, porque tratan de explicarte algo que es prácticamente inexplicable y no te das cuenta, no te das cuenta de en qué momento estás. ¿Qué opinas, Nacho? Bueno, yo tengo mis reservas con ese tema, ¿no? Porque es un tema muy filosófico. Claro, si yo no estoy viendo algo, no existe. Entonces, ¿en qué medida todo depende de si es reconocido por nosotros o no? Me parece un poco egocéntrico el tema, ¿no? Porque es que la vida y la creación existen
sin necesidad de que nosotros estemos ahí para verla o no. ¿Sí me explico? Es decir, es como si solamente lo que nosotros percibimos en ese momento le damos el contexto de real, pero resulta que se nos olvida que hay otras criaturas vivas que si aplicáramos el mismo punto, pues entonces el venado, solamente cuando el venado ve el bosque es real, porque también está vivo y también Exactamente. ve. Entonces es un poco egocéntrica. Yo creo que lo real es lo real, pero lo de la simulación, yo también creo que es increíble eh, que vivamos esta realidad que en efecto es una simulación, parece una simulación. Hay tantas cosas tan ridículas todos los días tan absurdas que uno solo puede pensar que esto es una simulación, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a haber pasado por dos guerras del carácter que pasamos y estar en esta actualmente como estamos, ¿no? Bueno, con otros más de 60 conflictos armados. Eso es una simulación. Porque si tú le metes la mano al fogón de la estufa y te quemas, no vas a ir 2 años o 4 o 5 o 20 años después a meterle la mano al fogón para volverte a quemar, a menos que estés en una simulación. Es tan absurdo que le estén quitando en este momento el, el, eh, la validez a los conceptos lógicos y a las cosas demostrables, a lo que, al método científico, a la prueba y el error, a la biología, y le den más cabida a la percepción. Eso es una simulación, hermano. Eso es irreal. ¿Sí me explico? Porque hay parámetros de la realidad de lo que somos. Y esos parámetros se los están volando hoy en día, dándole una prioridad es a lo que pensamos, percibimos, creemos o creamos. Y entonces, la realidad, ¿dónde está, viejo, no? Es, desde ese punto de vista, yo digo, estamos en una simulación. Es increíble lo que acabas de decir. Es muy interesante que digamos que es algo egocéntrico porque y yo creo que nos lo están vendiendo de esa manera y creo que tienes un muy buen punto. No puedes nada más tapar el sol con un dedo y decir, ah, el sol no existe. Ajá. O sea, no puedes cerrar los ojos y decir, no, mis problemas no están aquí, van a desaparecer. Correcto, sí, es Y, por arte y de nos magia. vamos Mm. a la famosa corriente esotérica del secreto y cosas así, de Sí, que solo lo si yo deseas y... pienso, ajá, tú lo idealizas y lo predestinas y ya va a pasar. Entonces, en parte, eso podría pasar, güey, si logras despertar, ahora sí que de la Matrix. Hay una escena muy famosa en la que Neo revive de la Sí, muerte sí, sí. y empieza a ver toda la escena en la que está, empieza a ver números, puros números binarios, así, Ajá. y se da cuenta que él puede manipular todo lo que está a su alrededor. O sea, que puedes llegar tú con tu percepción de lo que es la realidad si desactivas este chip que tiene, que nos bloquea, despertar la famosa glándula pineal, que es la comunicación que tenemos con la metafísica, con Ujú. todo lo que no es físico, y Bueno, nos damos cuenta. Descartes trabajaba mucho al respecto de ese concepto, ¿no? De la glándula pineal y planteaba que ahí estaba el alma y por eso comenzó con la duda metódica. Sí, es un hecho que cuando uno muere pierde 21 gramos y, y todavía como que no se determina del por qué. Dicen algunos que son porque perdemos ciertos gases del cuerpo al momento de morir, otros dicen que es el peso del alma, los 21 gramos, Mm. pero aquí lo que queremos determinar es de que según si uno logra desarrollar su conciencia, su cerebro a un nivel exponencial, va a poder manipular todo lo que está a su alrededor. Estamos hablando de telepatía, telequinesis, eh, prácticamente cambio de tu organismo. Y justamente lo veíamos también en la película de Lucy, que es Ujú. una joya de la cinematografía. Por ahí he hecho un par de videos con esa Sí. película, que explicaba qué pasaría si pudiéramos alcanzar el 100% de capacidad de nuestro cerebro. Y prácticamente lo que explicaban en esa película era que nosotros mismos, los humanos, nos creamos. O sea, pudimos viajar
en el tiempo y llegar a un momento en el pasado para poder hacer este cambio evolutivo. El famoso eslabón perdido fue gracias al toque del conocimiento de un ser humano que alcanzó trascender más allá del tiempo, espacio y dimensiones. Y es una locura, pero existe una mínima posibilidad de que sea real. O sea, imagínate que tú logres alcanzar una potencia en tu cerebro y puedas de repente hacer que las cosas leviten, o puedas detener el tiempo, o puedas utilizar algún poder que tienes escondido con tu energía. Y justamente esto se escucha muy de película de los X-Men, pero el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, cuando fueron los documentos desclasificados hace un par de años, salían varios documentos que explicaban que hicieron experimentos y había un equipo de trabajo con gente que tenía cualidades diferentes. Y estas cualidades diferentes era que podían realizar viajes astrales. Y cuando hablamos de viajes astrales es cuando separas tu alma de tu cuerpo y puedes ir a otra dimensión. Y esta dimensión a la que le estamos hablando es el otro lado. Así tipo Stranger Things. No sé si Ajá. alguna vez viste Stranger Sí, Things. sí, sí, sí. Entonces, esto científicamente se dice que existe una energía que podemos hacer trascender. Que es un Y poco mucha la gente, teoría de Matrix, ¿no? ¿eh? Es un poco la teoría de Matrix de la película. Sí, también exactamente. O sea, todo está conectado. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco cómo funciona el mundo, tanto a un nivel nano y a un nivel exponencial, existe algo en el espacio exterior, porque recordemos que el espacio es el todo. En este momento estamos en el espacio. Cuando decimos espacio exterior, aunque es el universo, la galaxia, existe algo llamado supertúmulos. Los supertúmulos son constelaciones unidas unas con otras y tienen las mismas características visuales que nuestro cerebro por dentro, donde estamos hablando de nuestras neuronas, cómo están conectadas. También la rotación y traslación de los planetas en el espacio hacen mucha referencia a lo que es un átomo y su molécula y los electrones y neutrones y protones en esa constante movimiento. Entonces, todo está conectado. Y creo que en la Biblia decían que como es arriba, es abajo. Entonces, cuando hablamos de la Matrix y hablamos de los viajes astrales y hablamos de ciencia y hablamos de metafísica y hablamos absolutamente de todo lo que engloba cualquier tipo de ciencia, está conectado. Entonces, eso a veces te hace pensar que nosotros estamos dentro de un gran ser vivo cósmico y que al momento de despertar, que es cuando morimos, podemos trascender a la otra dimensión. Ajá. Qué Bien. loco, ¿no, güey? Sí, sí, sí. No, es una tremenda teoría y tiene todo que ver con la película, ¿no? Porque por ahí la elección de la píldora es eso, es la aceptación de la no conciencia, ¿no? O de lo inconsciente. Es decir, el viaje a la otra dimensión. Por eso es la elección, ¿no? Y finalmente, cuando hay cuando la, la Matrix cuando la película nos presenta esta opción, pues nos está queriendo decir es que finalmente la decisión de esa evolución la tenemos nosotros, ¿no? Es una lectura que uno puede hacer del tema, que es la decisión del crecimiento desde la conciencia y el conocimiento. Y es impresionante, pero si hablamos de las creencias religiosas y los mitos, pues sí, en efecto, podríamos decir que estamos en una Matrix cuando creemos que cuando morimos, lo que acabas de decir, trascendemos a otro estado de conciencia. Entonces, si trascendemos a otro estado de conciencia, este mundo en el que vivimos puede ser tan etéreo como físico, porque ese otro estado de conciencia no sabemos si es etéreo o físico. Entonces, si yo creo, como dice la religión católica, como creen los cristianos, como creen bueno, como la mayoría de religiones creen, ¿no? En una cosa más allá, el Valhalla de los vikingos, el Marajá de los indios. Bueno, pues si yo creo que hay una vida más allá de esta, pues en efecto creo que hay otro lugar, otra dimensión, otra estancia de tiempo y energía a donde trasciendo. Entonces, efectivamente, esta realidad, bajo esa perspectiva, podría ser una realidad manipulable y podría ser una Matrix. ¿Por qué no? ¿No? Desde ese punto de vista.
Ahora, cuando hablas de religiones, y creo que todas tienen algo en común, la mayoría de ellas hablan un poquito de reencarnación. Existe un escritor muy famoso que escribió el libro de El Marciano, que después se hizo película con Matt Damon de un astronauta que viajaba a Marte y se quedaba extraviado ahí. No sé si la llegaste a ver. Sí, claro. Bueno, que al último hacía con su propio estiércol hizo abono y cultivó papas, ¿no? Estaba muy graciosa esa parte. Bueno, Sí, ese me escritor, verosímil, porque si hay algo que no sirve para nada sobre la faz de la Tierra es la mierda humana. No sirve. pero no sirve como abono a la mierda humana. No, Entonces eso fue el pequeño detalle. O sea, lo demás estuvo bien, creo, pero sí, eso sí fue como que algo eso nuevo. no, Bueno, no bueno, sirve. es el No. poder del guión, el poder del guión. Ahora, este güey se llama Andy Weir. Este escritor se llama Andy Weir y mucho antes de hacer el libro de El Marciano, hizo un escrito que se volvió viral por ahí del 2010 y explicaba cómo una persona había fallecido y al momento de morir se encontraba con un ser cósmico y le explicaba qué era el siguiente paso. Le había dicho que él era Dios y que él ya había muerto y que ahora le tocaba reencarnar. A lo que esta persona pregunta, entonces los hindús tenían razón, se reencarna. Y este ser cósmico le responde, sí, la mayoría de las religiones siempre como que tienen la misma idea, pero no acaban de cuadrarla completamente. Entonces, ahorita vas a regresar a ser una campesina del siglo XVII. Y entonces esta persona, espantada porque era de nuestra época, dice, me vas a mandar al pasado. A lo que el ser cósmico le dice, no, de hecho aquí el tiempo es muy diferente, es otra dimensión. Aquí lo que debes de entender es que tú eres todas las personas del universo. Todas y cada una de las personas del universo eres tú. A lo que la otra persona dice, entonces yo fui Hitler. Y el ser cósmico le dice, sí, y también todas las personas que él asesinó. Y fui Jesús y todas las personas que siguieron a Jesús. Entonces, a lo que va es de que este proceso en el que estamos, esta simulación en la que estamos, es para que nosotros lleguemos a madurar, porque ahorita estamos en un huevo, somos un feto, y la única forma de salir de esta dimensión es viviendo las vidas de todas y cada una de las personas de los miles y millones de años que hay en este universo, para que nosotros podamos trascender y convertirnos en el mismo ser cósmico que nos creó. Ok. Sí, es Se llama el huevo. la teoría de la evolución a la trascendencia, ¿no? Ajá. Tiene mucho que ver con las creencias hindúes, tiene mucho que ver también con las creencias budistas, ¿no? Y también, obviamente, pues lo que pasa por ejemplo, con las teorías judio-cristianas es que, pues, es la vida eterna y el cielo se supone que es un lugar de gozo, ¿no? Eh, Eh, entonces, sí, sí, pasar por esta vida se supone que nos lleva a eso, ¿no? ¿O no? es muy interesante eso porque siempre existe esta duda de qué es lo que pasa después de la muerte, ¿no? ¿Será que cuando uno se muere, la muerte viene y le ofrece la píldora? ¿La roja o la azul? La Pod- píldora roja y azul. Podría La podría píldora ser, ¿no? roja te despierta y la píldora azul te mantiene dormido. Sí, podría ser, ¿no? Es que no puedes nada más cruzar, tú tienes que tomar la decisión, es muy Eso cierto. eso es lo más interesante del tema de la Matrix, que Ajá. es la decisión. Y ahí nos plantean dentro de la película la trilogía, que para mí es la que vale, ¿no? La No, cuarta, la número 4 ni hablar, ¿eh? Ni la toquemos en ese tema, no, por favor. La número 4 fue una pérdida de todo, sí, no ni hablar de existe la... la número 4. No Bueno, existe. y habían podido hacer algo muy interesante, ¿eh? Porque con el avance de la tecnología y todo esto, yo cuando vi el corto y vi que todo el mundo estaba metido en el celular y él no, en un ascensor, dije, uy, la van a sacar del estadio, van a criticar toda esta vaina. No, mentira. Bueno, en fin, decepciones, decepciones, hay decepciones en la vida. Bueno, en todo caso, una de las cosas que plantea muy interesante esta película, esta trilogía, es eso, ¿no? Neo decide eh, ir por la verdad, a pesar de que la verdad es sufrimiento, locura, lucha y muerte, incomodidad. Y en cambio uno de ellos busca la manera de volver a regresar
para no tener ese sufrimiento, ¿no? Ajá, es uno que los traiciona y hay una escena hermosa que sale esta persona que va a traicionar a Morfeo y a Neo hablando con el agente Smith y Ajá, le dice, yo sé, porque están cenando en un restaurante y él corta un pedazo de bistec, creo que es acá un gran pedazo de carne y se lo va a meter a la boca y dice, yo sé que al momento de meterme este pedazo de carne a la boca, mi cerebro me va a decir que está muy rico y delicioso y jugoso aunque en realidad estoy en una cápsula atado y con tubos. ujú, Y es cuando digo bendita ignorancia. ajá. Y es hermoso porque te das cuenta cómo hacen el gran reflejo de que la ignorancia es la felicidad. Entre menos sabes, entre menos cuestionas, entre menos indagas la verdad o la información que está a nuestro alrededor, más eres feliz, Claro, más eres feliz. y eso tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo de este estado posmodernista loco, que ya no es posmodernismo, es otra, bueno, ya no sé qué es esto. Es el siglo de la equivocación o el siglo de la locura, el siglo de lo ilógico. Y es que es más importante el estado de bienestar. Entonces, le han vendido a la sociedad y a las personas el tema de la Matrix. Una vida cómoda, alimentos fáciles, placeres sostenidos, sustentados y sobre todo bien, pero bien apetecidos y bien dados. O sea, todo está bien. No hay que esforzarse por nada, el sufrimiento no existe. Y el sueño de las personas es este tipo de vida. Una vida happy happy, una casa bonita, el auto último modelo, los niños en la universidad, la pareja que vive feliz y enamorada hasta el final de sus días jubilados. Y la gente piensa que eso es real. Y las personas piensan que ese estado de bienestar es por lo que tienen que trabajar, luchar y dedican su vida a eso, ¿no? Y resulta que no. Resulta que la realidad es sufrimiento. Y este estado en el que nos la pasamos nosotros saciando nuestros placeres es momentáneo, ¿ya? Usted tiene un trabajo excelente, le pagan $3,000 al año, perfecto. Digo, $3,000 mensuales, perfecto. Se gasta todo lo que se quiere gastar, come donde quiere comer, muy bien. Y cuando cierren la empresa, ¿qué? ¿Mm? Es muy, muy frustrante ser feliz a veces, ¿te das cuenta? En Japón tienen algo muy increíble, Nacho. La gente de Japón se muere por demasiada felicidad. O sea, las cosas en Japón están tan cómodas que la gente se deprime y se suicidan. Ujú, O sea, eso es real. O sea, hay un índice de que en Japón tienen una gran tasa de suicidios y es porque no tienen retos, no tienen obstáculos. Tienen un sistema el cual les permite triunfar en la vida demasiado fácil, demasiado fácil. No existe este temor tercermundista que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, como de que si sales a la calle te van a matar o te van a disparar, o la corrupción, o no sé, cualquier tipo de locura que tenemos como la adicción a la Coca-Cola, sí, que pues es que, mata a más personas al año que el cáncer. claro, Entonces, no tienen, o sea, ellos son una cultura en la cual están tan cómodos que se deprimen y sí, se sí, quitan la vida. sí, sí. Entonces, hay una persona que no me acuerdo su nombre, que es un filósofo y también no, es un economista, que es de Colombia y japonés también, y él dijo que se vino a Colombia por lo mismo, porque la gente se moría por ser demasiado feliz en el aspecto de que se vuelve repetitivo, se vuelve como que una rutina y te das cuenta que estás atrapado en una jaula de oro. Y esta jaula de oro, que es la Matrix, que si lo queremos llamar al día de hoy, es lo que te va llenando de pura estupidez y de pura ignorancia para que no te cuestiones absolutamente todo, pero te puede aburrir y te puedes quedar así sin darte cuenta de que estás desperdiciando tu vida. Entonces, es muy interesante cómo se plantea un extremo al otro. O sea, la felicidad extrema y la tristeza extrema es demasiada, la línea es muy, muy borrosa. Y era lo que hablábamos el otro día acerca de la motivación de las personas, de que cuando una persona tiene hambre, tiene más capacidades que otras personas. Y cuando hablo de hambre, hablo de esta hambre de necesidad de ganar.
Por ejemplo, ¿tú sabes por qué los campeones maratonistas son gente de Kenia y de Etiopía? Porque entrenan mucho porque tienen que correr por la comida. Sí, güey. O sea, la raza cuando digo raza, la gente, o sea, Sí. la gente de Etiopía, de Kenia, de esa parte de África que es pobre, literalmente tienen que correr para atrapar sus presas y comida. Ujú. Y no hay otra opción más que correr para poder alimentarse. O sea, imagínate qué tan parte de su vida es correr, porque si no corres no te alimentas. Obviamente que esos güeyes son los campeones maratonistas. A lo contrario de una persona, no sé, de Estados Unidos o de Canadá, inclusive México, porque aquí en México también somos privilegiados en ciertos aspectos. Hay mucha gente que tiene un techo donde vivir, comer mínimo 3 veces al día. Ya chingaste, ya con eso eres privilegiado. Entonces, no vas a comparar a una persona de África que literalmente lucha para sobrevivir, a una persona, no sé, aquí de México, que pues sí, también igual lucha y batalla, pero la gente de allá es más el hambre que tienen. Y por eso queda demostrado, ahora sí que socialmente, que la gente que nace en lugares donde hay barrios más pobres y delincuencia y violencia, tienen una tendencia o a convertirse en la escoria en la que están viviendo en su alrededor o convertirse en gente súper exitosa porque tienen esta hambre y necesidad de salir adelante. Sí, eso me hace pensar en una cosa, ¿no? El hambre y cómo la sociedad ve a las personas y qué es lo que está pasando con la sociedad y cómo salen para adelante, ¿no? Y sí, y aquí yo creo que este es un tema fundamental para la Matrix. O creo que nos da una pieza fundamental para de pronto entender que sí es algo o que estamos en medio de una simulación. Dime tú, ¿en qué clase de sociedad esta en la que vivimos está tan loca y es tan disímil que es una sociedad que premia la honestidad? ¿Premiamos la honestidad? Sí, No, no lo sí, creo. claro, sí, aquí el que en esta sociedad el que es honesto es considerado como bueno, como noble, es un milagro, ¿no? El que sea honesto. Hay videos de el muchacho que va caminando y deja caer la billetera y entonces va alguien y se la devuelve y entonces le da $1000 por haberle devuelto la billetera, porque premiamos la honestidad, premiamos lo correcto, ¿no? Sobre todo en Occidente. En Oriente no les queda mucho espacio para eso porque el que no es recto le, Le cortan la le mano cortan la o mano lo matan. o lo van como este combate de los talibanes con los drogadictos es impresionante, ¿no? Es completamente radical, pues, o sea, los van pasando al otro lado al que consume drogas o vende drogas, entonces pues no hay mucho de dónde tirar, ¿no? Pero aquí en Occidente nosotros premiamos la honestidad, ¿no? ¿A ti, tú qué piensas de eso? ¿Te parece bueno que premien la honestidad? Sí y no al mismo tiempo, porque es como aplaudirle a una persona que pasa al frente de un banco y aplaudirle porque no asaltó el banco. Correcto, O sea, correcto, son cosas que deben de ser parte de nuestra propia correcto. cultura y forma de ser. O sea, no vas a aplaudirle a un perro por comer dentro de su plato. O sea, Sí, es algo que debe de hacer. Al final de cuentas, la honestidad debe ser algo que no debe de ser tan recompensado. Es como en Japón tú tiras, no sé, tu teléfono celular se cae al suelo y ahí se queda. Ahí se queda. Y ya cuando vuelves y vas por tus pasos, ahí está tu teléfono porque nadie lo agarra, nadie lo toma. Saben que es de alguien que se le cayó y ahí lo dejan. a- Al final de cuentas, ese tipo de mentalidad de premiar lo que debe de ser hecho normalmente es lo que también fundamenta la distinción entre lo bueno y lo malo. Y pues ahí siempre va a depender de cada persona. Entonces, es muy interesante que plantees eso porque te das cuenta de qué tan diferentes son las culturas en distintas partes del claro, mundo. claro. Ahora, Y eso es lo que nos contrapone, ¿no? Es decir, si bien es cierto, todo es tan loco que parece que estuviéramos en una Matrix, lo que contrapone la teoría de la Matrix es que precisamente hay tanta variedad con las diferentes culturas. Entonces, ¿por dónde viene la Matrix, no? Disculpa que te interrumpí. no, no, sí, sí, sí. Ahora, eso viene mucho de la mano del efecto Estocolmo. El efecto Estocolmo es cuando el prisionero se enamora de su secuestrador. Sí, Y eso es lo que le pasó a toda Latinoamérica y a la mayoría de los países que están hundidos en la corrupción. Cuando ellos
se dan cuenta que llevan muchos, muchos, muchos años en la corrupción, podridos, que la corrupción es como esta hidra con la que peleaba Hércules, que le cortas la cabeza y salían dos. Entonces, la gente, si ve a una persona que es buena, que es honesta, no le llaman honesto, le llaman pendejo. Sí, claro, también. Si ven a alguien que tiene dinero enfrente y no se lo roba, no es una persona honesta, es una persona pendeja. Sí, claro, Entonces, sí. esa mentalidad que tenemos en Latinoamérica es debido al efecto Estocolmo, en la cual hemos normalizado la corrupción, hemos normalizado los malos tratos del gobierno hacia el pueblo, hemos normalizado el consumo estúpido de ignorancia y hedionismo en las redes sociales, que cuando alguien quiere hacer algo bueno, que cuando alguien quiere hacer algo claramente que es diferente a lo que el sistema te está indicando, es un estúpido. Y ese es el efecto Estocolmo relacionado con esto, en Ajá. el que hemos romantizado lo que está mal. Y nosotros sabemos claramente lo que está mal en esta sociedad. Está mal robar, está mal matar, está mal drogarse. Sin embargo, si no te drogas en la escuela, no eres genial, no eres cool. Sin embargo, si no robas en la política, te van a matar o te van a dejar de dar importancia. Ujú. O sea, es algo muy interesante de que vivimos en una sociedad tan corrompida que tenemos que felicitar al honesto por hacer algo que cualquier persona debería de hacer. Correcto, Entonces, tienes un exacto. muy buen punto ahí, Nacho. Exacto, es que ese es el tema. Entonces ahí uno dice, bueno, efectivamente esto es una simulación, porque la cosa en lugar de mejorar va es de culo para el estanco. O sea, no mejora, ¿eh? No, para nada. Finalmente uno termina entendiendo lo que tú acabas de decir también, que esto no es una cosa, que el mundo no va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es cada uno tratar de cambiar, ¿no? Porque parece que el sistema del mundo pues es y no se puede derrotar, ¿no? No sé. Pareciera que ese es el juego de esta Matrix, ¿no? Por este tipo de cosas uno dice, y también por este tipo de cosas la película y la trilogía tuvo tanto éxito, porque daba una respuesta filosófica desde la tecnología a un montón de cosas que uno no entiende por qué suceden, ¿no? Y no me refiero a fenómenos paranormales, sino a la mera vida. O sea, ¿cómo es posible que sea más, y lo voy a decir con so pena de nuestros youtubientes y tiktobientes que se ofendan por lo que voy a decir, pero cómo es posible que una persona que no tiene voz, que no tiene lírica, que no tiene ortografía, que no tiene ningún tipo de capacidad creativa, como los reggaetoneros, tengan el éxito que tienen, ¿verdad? Y haya músicos que son la hostia y no pueden llegar a acceder a los brazos del sistema porque pues no son mediocres, ¿no? Entonces, que no promulgan ese tipo de mediocridad cultural, porque es la ley del mínimo esfuerzo, y nadie dice nada y no pasa nada, y todo el mundo baila y que les parece normal ciertas cosas. Bueno, voy a sonar medio boomer yo, o lo que sea, o derechista o radical, pero pues yo sí no quisiera ver a mi hija, si tuviera una hija, meneándole el trasero en la ingle a un tipo en una fiesta. A mí no me parecería, no me gustaría eso, ¿no? O sea, no. Sí, y es muy triste, pero justamente ahorita en México está cambiando eso, ¿eh? Ya ahorita en México ya no se escucha tanto el reggaetón. Ahora se escucha corridos tumbados, Ah, que es música con alusión al narcotráfico. claro. Y de hecho, ahorita, por primera vez, después de mucho, mucho, mucho tiempo, un artista mexicano acaba de entrar al top 5 a nivel mundial de más escuchado. Y es llamado Peso Pluma, un joven de 23 años que canta corridos tumbados. No he tenido la oportunidad de escuchar su música, la verdad, pero según entiendo que es música que le llaman bélica. Y pues sabemos que bélico es como de guerra, es como de música Sí, sí, que le gusta a los narcotraficantes. sí, sí. Entonces, pasamos de la corrupción, del corrompimiento de los adolescentes o de la gente joven, de lo sexualizado que es el reggaetón, a lo bélico. Entonces, es una y vamos a otra ahorita. Entonces, está muy interesante cómo vamos hundiéndonos cada vez más en este hoyo de la Matrix que ha sido creado con la simulación de que todo está bien, de que todo está en orden,
pero justamente estamos perdidos en la ignorancia y estamos claramente regocijándonos en la estupidez y en la ignorancia todos los días. Y por eso decimos que el conocimiento es la luz que va a iluminar ahora sí que los tiempos oscuros de lo que fomenta la falta de entendimiento de dónde estamos aquí y ahora. Y es por eso que decimos que debemos de despertar de la Matrix. Cuando te decimos despertar de la Matrix, no estamos hablando de que despiertes de como así Neo en la película y está controlado por los robots, ¿no? Ahorita el mundo no está siendo controlado por robots, está siendo controlado por un grupo selectivo de personas que nos quieren hundidos en la ignorancia, nos quieren adictos al teléfono y a la Coca-Cola, nos quieren perdidos en nuestros pensamientos, queriendo ser famosos y quitar esta empatía con las demás personas, nos quieren obesos, nos quieren cuestionándonos nuestra propia forma de ser y nuestra naturaleza como seres humanos. O sea, nos quieren prácticamente controlados y amaestrados como hemos estado. Entonces, ahorita estamos en la Matrix, porque estamos en un momento del mundo en el que la gente ni siquiera sabe qué está pasando a su alrededor. Y no, y lo peor es que no les importa. Ajá. Es por eso, eso es lo más importante, que no les importa. Sí, no les importa la verdad ahí es donde la cultura pop yo creo que cobra una vigencia importante porque refleja lo que está pensando y sintiendo la gente, ¿no? Entonces es, eh, es complicado porque eh, cuando uno se encuentra, por ejemplo, con aspectos como la música, como tú lo acabas de decir, por ejemplo, mira, aquí te tengo. Bélico me pongo si traigo mi rifle largo, pero también soy de huevos cuando no lo traigo en una blindada patrullando en la que ando. Pero si hay chingadazos de la camioneta me salgo. Y es que para eso de los tapones me pinto solo. Sé que me ubican más de unos cuantos. Lo he demostrado cuando ando solo. Yo le entro al toro porque me voy a morir pelando. Bélicos dicen ser muchos, pero no es pa' tanto. Lo que uno dice se habla con los que trae colgando. Mi palabra se respeta y ya la he demostrado. Más vale dejar al quieto cuando está callado. Ya me tienen harto de tanto relajo, que sí que quién es quién, que sí que anda por las calles sonando. Ahí tiene usted el Fierro, pariente, arre. arre, hágale con el rifle y todo. Y ¿Ah? grito bélico. Oye, esa es la letra de una canción, entonces, Es la letra de un corrido bélico. Y, pues ahí tienes, ¿no? Pero estas, oiga, hablando en serio, me parece más mejor construida que la de un reggaetón, ¿no? Ah, sí, ¿eh? De verdad que sí, es como, tiene más poesía, un poco salvaje, Por lo, maquiavélica, pero tiene tiene más métrica, sentido que sí, otras canciones de reggaetón. sí. Entonces, en efecto, pues estas demostraciones con este tipo de cosas uno dice, pero ¿cómo está uno en la Matrix o no está en la Matrix? Porque, o sea, son cosas ilógicas, ¿no? Cosas y todo este fenómeno hegemónico de primero el narcotráfico, o sea, que la gente, que los jóvenes se hayan, se perciban o perciban el narcotráfico como una posibilidad de vida. Horrendo, eso es horrendo. ¿Por qué? Porque es que es más fácil que trabajar, ¿no? Claro, claro, es más, es dinero fácil, Mm. es dinero fácil. Hacer lo malo es más fácil que hacer lo bueno, es un hecho. Y tienen mucho que ver también la mercadotecnia que se ha manejado en los últimos años promoviendo series como El Señor de los Cielos, Sin Tetas No Hay Paraíso, El Cartel de los Sapos. Claro, O sea, deberían, yo entiendo, sí. ¿eh? No, que O sea, esas series lo que deberían es hacer que la gente percibiera lo nauseabundo de ese mundo, ¿no? Y no los pusieran como héroes. Es una cosa rarísima. exactamente, exactamente. O sea, los ponen como si fueran superhéroes prácticamente a la gente que viola, que mata, que distribuye droga. O sea, los pone como si fueran modelos a seguir. Mm. Esa es la palabra.
modelos a seguir. El otro día, muy tristemente, yo les preguntaba a mis alumnos, ¿qué es lo que quieren ser de grande? Y uno me dijo, yo quiero ser narco, yo quiero ser narco. O sea, te das cuenta de cómo está, y te estoy hablando de que son niños de 10 años, 11 años, y que ya te digan eso, es como, wow, o sea, me dio una profunda tristeza escuchar eso y me rompe el corazón que un niño de 10 años me diga, yo quiero ser narco, yo quiero ser narco, como el Señor de como el Señor de los cielos. Y wow, o sea, sí, sí, de verdad, es como, qué tan corrompida está la sociedad, ¿no? Que llegamos a esos momentos de que ya es algo súper normal y hasta, pues todos los alumnos obviamente se rieron, o sea, todos se ríen de eso Y así lo te, normalizan. sí, o sea, sí, sí me pegó muy horrible, ¿eh? O sea, de verdad me rompió el corazón, Mm. horriblemente, te lo juro. Porque Pierdes la esperanza en la sociedad. claro, es que este tema de hoy en día que se normaliza todo, pues no, no es así, no todo es tan normal. Y esto que acabas de decir, no, disculpa que te volví a interrumpir, perdón. Hoy no sé, hoy me comí algo que estoy hablador. No sé. ¿Qué ibas a decir, Juan, que te interrumpí? Perdón. Digo, Legati, perdón. ¿Se te fue el audio? No, audio. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, Un, dos, ahora sí, tres. ahora sí, ahora sí. Se había ido, se había ido. Ok. No, pues, o sea, justamente que ahorita en Canadá también está una ley que está aprobando que los niños decidan si quieren cambiarse de género. O Mm. sea, hay niños de 10 11 años que les dice a su papá, oye, papá, ya no quiero ser un niño, quiero ser una niña, pero es un niño de 10 años. Claro, Y, no hay un proceso, no hay una concepción. ajá, y dice, no, De... pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Metieron a la cárcel al papá Ah, ¿por qué? porque el niño quería cambiarse de género y el papá no lo dejó. Ah, muy Y bien. este es un caso real, este es un caso real, es en Canadá. O sea, Canadá está aprobando todas las leyes posibles para que la gente pueda, o sea, prácticamente le dice a la gente sí, sí a todos, sí a todos. Tú quieres ser un transespecie, ok, adelante. Tú quieres considerarte una niña de 6 años cuando eres un adulto, ya hablamos de ese tema, ¿te acuerdas? Ah. Que de hecho nos tumbaron el video casi inmediatamente que lo subimos. De... Entonces, ahorita ya hay un movimiento que está pidiendo que los niños Puedan tener puedan sexo. decidir Ujú. si son hombres o mujeres. Y hay niños que quieren operarse, hay niñas que quieren tomar, pues ahora sí que hormonas para también pues, empezar a cambiarse a género masculino. Y ya es algo que se debe de aceptar y los papás no pueden hacer nada al respecto porque si haces algo al respecto te meten a la cárcel. Y eso pasó en Canadá. Bueno, precisamente eso es la negación absoluta de la realidad. Es negar absolutamente los hechos físicos y factos y además no entienden cómo viene esta construcción de la percepción. Aquí hay unos, disculpa que use el espacio de solo para ignorante o hacerle spoiler y publicidad a otro podcast que es el de Pensar bien y estar bien con el doctor Arsenio Henao. Ahí hay una serie completa de la percepción y ahí uno descubre que la percepción es desarrollar la conciencia de vida, pero eso no es tan sencillo como que yo me levanto una mañana y digo, hoy quiero ser perro, mañana quiero ser gato. Eso es puro Matrix, o sea, eso es absolutamente irreal y manipulado. Hay que construir la percepción desde una serie de elementos. Vean los podcasts, por favor, vean los videopodcasts, porque son muy útiles. O sea, hay una serie de pasos que seguir y que llenar para poder construir esa percepción, ¿no? No es así tan de lleno. Entonces yo creo que esto, con este tipo de cosas, uno dice, ¿dónde está la realidad? Y si vivimos una simulación. Porque ¿cómo es posible que estancias gubernamentales nieguen la prueba científica? O sea, y la realidad de las cosas, ¿no? No sé, bueno, yo creo que eso debería ser un asunto de mayoría de edad, el que tenga mayoría de edad y sea consciente, decida lo que quiere, perfecto, ahí está todo bien. Ahí es donde aplica la libertad, decide y asume las consecuencias. Pero los niños no creo que tengan elementos suficientes
para ese desarrollo, ¿no? Debería haber un acompañamiento, debería ser distinto el tema. En Y es fin, que cada vez le dan más libertad a las personas de decidir lo que quieren ser, y eso es perfecto. Yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero sí, pero es que se les olvida, Juan, que la libertad, si no viene de la mano de la responsabilidad, no es libertad, es libertinaje. exactamente. Tú quieres ser libre, tienes que ser responsable, cabrón. De lo que haces, de lo que dices, de lo que construyes. Porque toda acción tiene una reacción, es decir, pedazos de animales. Hoy vengo todo. Todo lo que ustedes hagan tiene una consecuencia, bestias. Y es que cuando tu libertad termina, cuando afectas la libertad de otros. Entonces, Exacto. ahí es cuando te das cuenta que estamos muy corrompidos y es justamente este tema de la Matrix. Tal vez la gente pensó que íbamos a hablar de Jacobo Greenberg o íbamos a hablar de cosas como No, de... también podemos hablar de eso, Pero sino es que esto era la verdad, o sea, vivimos en la Matrix actualmente porque vivimos una simulación en la que la gente cree que está bien lo que está mal. Así de fácil. sí, no, Durante esta hora del podcast lo hemos planteado en cómo la gente cree que lo que está negativamente establecido es algo bueno. Y ya no podemos hacer nada al respecto porque si tú, es como esta frase que dicen que en el mundo de los locos, el cuerdo es el loco. correcto. Y así es a lo que hemos llegado actualmente. Yo creo que con esa frase ya, es como el punto exacto para cerrar el podcast, de que en el mundo de los locos el cuerdo es el más loco. Entonces, wow, qué interés, qué increíble, güey, qué increíble. Sí, Pero, pero no, pues no sé, se nos fue por ahí, pero sí, pues podemos hablar de Jacobo, si quieres darle un momentico, todavía tenemos tiempo todavía. ¿Va? sí, sí, Sí. Jacobo Greenberg era un chamán entre los científicos y un científico entre los chamanes. Él era una persona estudiada en la rama de la neurociencia e inclusive llegó a trabajar con la CIA. Y lo más interesante de él es que cuando empezó a crear esta teoría de la sintérgica, que explicaba cómo nosotros podíamos utilizar un gran porcentaje de nuestro cerebro para poder cambiar esta simulación o la matriz, porque él decía matriz del mundo en el que vivimos, comenzó a explorar otros lugares, otros eh, ramas de la ciencia, pero se fue inclusive al mundo esotérico. Fue a visitar a una bruja chamán llamada Pachita. Ujú. Y esta mujer que vivía en las montañas, vivía en la sierra, se encargaba de curar a la gente sin instrumentos médicos ni nada por el estilo. Lo único que hacía era meter su mano dentro de los pacientes y remover lo malo. Dicen que esta mujer curó a un gran número de personas con cáncer, curó gente con problemas mentales también y ayudaba a la gente a despertar su glándula pineal. Ujú. Inclusive ella fue la que le explicó a Jacobo Greenberg un poquito más acerca de lo que es la Matrix, que explicaba que pues todo es energía y que si tú llegas a un punto, a una resonancia, a una frecuencia perfecta en tu conciencia, podías manipularla. Desgraciadamente, Jacobo Greenberg desapareció en los noventas y nadie sabe qué fue lo que pasó con él. Algunos dicen que su esposa lo eliminó, otros dicen que está trabajando con la CIA escondido, otros dicen que salió de la Matrix, otros dicen que se fue a trabajar con los extraterrestres. Hay un buen de temas acerca de Jacobo Greenberg para explorar. Y yo creo que él merece su propio espacio de podcast en el Sí, cual sí, sí, podríamos podríamos, hablar podríamos desarrollarlo, sí. demasiado de él, porque además escribió más de 50 libros. Más de Sí. 50 libros escribió acerca de teorías y explicaciones científicas de lo que es la energía y de lo que es cómo funciona el cerebro humano, ya que el Ajá, cerebro humano sigue siendo uno de los misterios más grandes del conocimiento actual. sí. Sí, valdría que la pena, no sé si solo para ignorantes quisiera, a mí me fascinaría, porque sí, es muy interesante, muy contemporáneo y además te rompe los conceptos, ¿no? En muchas cosas. Es brutality, entonces valdría la pena
que lo estudiáramos como un anexo al de vivimos en la Matrix, ¿no? Pero en efecto, todas estas cantidades de cosas irreales que pasan, Legati, pues sí, yo no sé, a veces yo pienso que sí vivimos en una simulación, es que es increíble, ¿no? Bueno, estaré viejo. La gente dice, no, es que cuando uno no rechaza todos estos fenómenos sociales es que está viejo, pues no sé, pues, pero, ajá, no sé. Hay una cosa que quería preguntarte, por ejemplo, el Guasón. ¿A ti cómo te parece el Guasón? Hablemos de las interpretaciones cinematográficas de Heath Ledger y de Joaquín Phoenix, por ejemplo. ¿Cómo te parece ese personaje? Pues el Guasón es el resultado de, de la sociedad. O sea, el Guasón es una persona común que tuvo un mal día y eso fue gracias a la sociedad que lo ignoró. Entonces, el Guasón es la representación de cualquier persona que despierta y se da cuenta que el mundo es una mierda y la única forma para tratar de mejorar este mundo es eliminando a la raza humana. El caos. El caos, la Mm. anarquía, eliminar el narcisismo, eliminar todo esto que influye eh, lo peor de la sociedad y que crea dogmas y divisiones entre las personas. Una frase que me gusta mucho que dice Alejandro Jorodowski es que no vives en un país, vives en un planeta. O Ujú. sea, cuando llegas a comprender que todos somos parte del mismo lugar, no debemos de ponernos estas divisiones. Y justamente el Guasón, el Joker, es como que una persona que se dio cuenta que el mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si no puedes con ellos, úneteles, pero también destrúyelos poco a poco. O sea, para poder limpiar, debes de ensuciarte las manos. Sí, bueno, claro, sí, tiene ese lado de la personalidad, ¿no? Pero si lo hablamos desde el aspecto como psicológico, obviamente estamos hablando de una persona que está fuera de sus cabales, que es absolutamente psicópata, ¿no? Y que tiene por fin precisamente es tan psicópata que justifica la muerte como un fin benéfico, es decir, estamos en la misma teoría de la autopercepción, ¿no? Es decir, el hombre percibe que ser el caos y matar a todo el mundo es lo que tiene que hacer y es lo correcto y lo hace, ¿no? Y aparece la contraposición que es Batman, que no es que esté muy cuerdo. Gandhi, el personaje también tiene muchas cosas mal psicológicamente hablando, ¿no? Pero pues no es tan psicópata como el Guasón. A mí lo que me causa curiosidad es que hay gente que postea en las diferentes redes sociales fotos del Guasón con frases célebres o con mensajes de crecimiento o con frases duras, ¿no? Que buscan hacer despertar a las personas o que se convierta en un fenómeno. Y me parece muy curioso cómo la gente adopta esas figuras, así sepan o así sea, así es claro que sea un psicópata, ¿no? ¿Por qué poner la frase y por qué emular y por qué te parece bien el psicópata, ¿no? Claro, las interpretaciones de Joaquín Phoenix y Hugh Ledger, que son las más viralizadas, pues son fantásticas, pero son fantásticas precisamente porque nos retratan esa salvajada y esa profunda oscuridad sin retorno, ¿no? Batman tiene un poquito de retorno, por eso es que más o menos se mantiene. Entonces, eso es otra cosa que yo digo, bueno, si la gente, Juan, de Legati, perdón, es que estrenar su nombre me puso muy hablador hoy. Disculpe usted. No, o sea, que creo que tienes un muy buen punto. Al final de cuentas, la gente siempre se quiere identificar con alguien para... yo creo que el modelo a seguir es muy importante para las personas. Cada una de las personas deben de encontrar un modelo a seguir para después tener una propia identidad. Está bien como que reflejarse como una persona, pero ciertos puntos. Por ejemplo, en liderazgo, podemos hablar lo que tú quieras de Hitler, que era lo peor, una persona que pues aniquiló millones de personas, pero él puede fundamentar una gran base para ser un líder. O sea, de qué forma manipulas a todo un pueblo para hacer creer que tus convicciones son buenas. O sea, Mm, o sea, se puede aprender de lo malo también,
pero tratar de mejorarlo. Obviamente es una muy mala Referencia. este, referencia, güey, porque pues Hitler es lo peor o sea, tú dices Hitler y la gente se espanta luego, luego, y es verdad, hizo atrocidades, pero ¿cómo explicas que ese cabrón manipuló tanta gente para hacer lo peor que pudo haber pasado en la historia? Tiene cierto mérito, No, o sea, quieras o no, güey. se rodeó muy bien pero también también ese es otro argumento de la Matrix, ¿no? Ahora, también George Bush, Claro. el segundo George Bush, cómo te vende la idea del patriotismo para ir a invadir a Irak, a Irán, según por libertad y no sé qué, cuando en realidad pues fue porque parte de Medio Oriente dejó de utilizar el dólar y querían el petróleo. Entonces, entonces también te das cuenta cómo se manipula a la sociedad con el patriotismo barato para poder hacer guerras y para poder hacer cualquier cosa que quieras para tener más poder y más dinero. Sí, no, la Es cosa, una línea muy borrosa el poder y el dinero. El poder es más que el dinero al final de cuentas. sí, sí, yo creo que todos estos ejemplos pues son para precisamente comenzar a cuestionar la realidad, porque son cosas tan absurdas que sí parecen una simulación, ¿no? Porque no se entiende. Pero el ejemplo que acabas de dar del nazismo, pues creo que, ¿cómo es posible que eso llegara a tantas personas y causara lo que causó? Pues no sé. Pero todavía, ¿cómo es posible que no hayamos evolucionado y haya gente hoy en día que todavía se ponga una esvástica y tenga esos ideales, ¿no? Y además hay una cantidad, mira la gente lo loca que está, que agarran, por ejemplo, los rituales nórdicos y vikingos. Y hay nazis que se creen vikingos, viejo, cuando lo menos racista sobre la faz de la tierra eran los vikingos, loco. Esa gente se metía con todo el mundo, negociaba con todo el mundo. Los árabes les encantaban. Cuanta mujer se les atravesaba, si daba el pie, eso vamos a darle. O sea, ahí sí parecían reggaetoneros. Entonces, ¿cuáles nazis, viejo? No, nada que ver, nada que ver, ¿no? Entonces, me causa mucha risa. Hoy en día hay grupos que se dicen vikingos o sobre todo después de la serie, ¿no? Está muy de moda y le meten el tema de supremacía racial. Hay una película muy buena respecto a eso también. Es una locura, Es una increíble, la locura. verdad, pero bueno, yo creo que nos desviamos un poquito del tema, pero bueno, es parte de todo este tema de la simulación, porque existen muchos factores. Todo lo que estamos hablando son los agentes, así como los agentes Smith, todas estas cosas que están para distraerte, para traerte en la Matrix y quedarte y dejarte ahí atorado por siempre. ¿Cuál es el Pero propósito de la Matrix, Legati? mantenerte cautivo ¿Para qué? para que puedan manipularte y puedan utilizar simplemente tu número. Nosotros somos números al final. Sí, La Matrix fue creada para, para que esta simulación sea adecuada para las personas que la controlan. Y la única forma para que esas personas sigan estando de una manera cómoda es que tú estés manipulado. Así de sencillo. ok, ok. Se escucha muy sencillo, pero es la verdad. Y es muy triste. O sea, es muy triste porque todo está hecho con tal de que otras personas estén mejor que uno. O sea que la Matrix no es que sea otra dimensión, sino estamos es esta vida y esta realidad y son todas las manipulaciones en las que estamos sometidos para producir, para generar ¿qué? Comodidad. Comodidad. Comodidad a las élites. Ok. Es Ok. como, tú, ¿por qué tienes vacas? Es para leche y carne. Exactamente. Es lo mismo. Al igual, existen varias teorías que, bueno, esto es algo de que hablé hace unos cuantos videos atrás, de cómo los vagabundos se van perdiendo poco a poco porque utilizan la carne humana para alimentar a la gente que quiere probar carne humana. O sea, es muy fácil encontrar carne humana hoy en día. Te vas a la Deep Web y buscas comprar carne humana y listo. ¿Mm?
Entonces, bueno, ya no demos ideas a la Sí. gente, Ah, pero es verdad, o sea, es triste y es verdad, y es crudo y es real, porque la vida es real, la vida es cruda, la vida tiene que ser de esta manera, no es sencilla, es difícil, pero debes de aceptar las cosas como son. Existe gente que come carne humana y por eso es que ahorita mucha gente desaparece, mucha gente se pierde. Hay un sinnúmero de casos de mujeres perdidas y desaparecidas en Tijuana, en México, en Ciudad Juárez. Entonces, existe esto, o sea, todo esto está para que nadie voltee tanto a ver la comodidad de los negocios o de las cosas que hace la gente que está en la élite. Para eso es la ok. Matrix, para estar en una jaula de oro y que nadie se queja, que nadie se queje, que nadie diga absolutamente nada. Para eso es. Bueno, pues ahí tiene usted, amigo mío. Ha sido una exposición muy real de la Matrix. Creo que sí la tocamos y con ejemplos reales, ¿no? De toda esta simulación, ¿no? Y también la teorizamos bastante. O sea, a mí me gustó. No sé, ¿qué opina usted, amigo youtubente? Pero a mí me gustó. Juan, para cerrar entonces, qué recomendación, conclusión? Sé feliz y sé ignorante o busca la verdad y yo creo que no te va a gustar. Depende de ti. Si quieres vivir toda tu vida en ignorancia y ser feliz, adelante. Y si no, pues lo que te espera va a ser muy crudo y ves la realidad. Depende de cada persona. Bueno, pues yo creo que eso sí, ahí sí terminamos. Ahí tiene usted ese mensaje. La decisión está en usted. Decida seguir siendo feliz o, o, ahí está el tema, o lo otro. Bueno, muchísimas gracias, queridísimo Legati. ¿Cómo va cómo te sientes con ese nombre estos primeros días? ¿Cómo la evolucionas? Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, ahí estás, ahí Hola. estás. ¿Cómo va el primer día con Legati? ¿Bien? Bien, bien, fíjate que ya salimos del aire. Sí está. No, no, estamos en el aire, güey. Ok, perdón, creí que ya íbamos bien, bien, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, muy Este, bien. Bueno, no, pues sí, todo que muy bien. con esa frase tuya, pues ya sabemos que la decisión es suya. Elija. Aténgase a las consecuencias o siga siendo feliz. Ahí tiene usted. Nos encontramos el próximo viernes en donde vamos a traer cosas. Uy, el próximo viernes va a estar cargadísimo porque vienen los amigos del demonio primero y luego vienen los ángeles que se cayeron del cielo aquí en Solo para Ignorantes. Querido Legati, muchas gracias. Salve. Oh, oh, oh. Nos encontramos el próximo viernes, señoras y señores. Que estén muy bien y las demás personas también. Bye bye.